¿Qué son los virus? Este título que pongo es informativo de lo que va a ser la charla, pero veréis que está en forma de pregunta. Y está así porque quiero transmitir de entrada, y ya lo adelanto, que no sabemos qué son los virus. Y no lo sabemos por una razón profunda. Y hace más de un siglo que el debate está abierto, y aún no podemos decir si los virus son seres vivos o no. Esto no es poca cosa. No sabemos si los virus son entes vivos o no. No los podemos clasificar de una manera u otra. Y podríamos aludir a que tampoco tenemos una definición inequívoca de qué es un ser vivo. Pero esto nos llevaría a otro tema. Así que vamos ahora a ver qué sabemos sobre los virus e iremos marcando en algunos puntos por qué pueden ser seres vivos o no. Como este que vemos aquí arriba, en la cuadrícula, pero estos son excepciones. En fin, hasta aquí lo que tenemos de los virus es que son complejos macromoleculares. Pero dentro de nuestras células tenemos muchos tipos de complejos de este tipo, en los que participan ácidos nucleicos y proteínas. El ribosoma, por ejemplo, es uno de ellos. Y no por eso los consideramos como entidades vivas, ¿verdad? Bien, aquí en esta imagen tenemos que los virus son capaces de entrar en la célula y multiplicarse. Vemos como entra uno y al final de esta imagen, a la derecha, salen muchos. Este paso de entrar es esencial. Para eso, lo primero que tiene que hacer el virus es unirse a la superficie de la célula. Lo suele hacer a través de receptores, proteínas receptoras que están en la superficie de la célula para otros procesos habituales de la célula. Y aprovechan el mecanismo celular de entrada para introducirse dentro, que por un proceso, digamos, que es la endocitosis. Una vez dentro, el virus se desmonta, libera su material genético, el ADN o el ARN del que habíamos hablado antes, y este se copia en múltiples copias y a la vez se expresa. Se producen las proteínas, que son sus unidades que van a formar las cápsides, sus enzimas, etcétera, que las va a utilizar para encapsularse otra vez y salir e iniciar un nuevo ciclo de infección. Esto de multiplicarse ya parece algo más propio, más específico de la vida, pero no es así. Si tenemos un vaso de agua con sal de cocina a saturación, es decir, con mucha sal, llega un momento que al poner un poco más de sal, veremos cómo empiezan a aparecer cristales en el fondo y se multiplican. Y eso es un fenómeno puramente físico-químico que no tiene nada que ver con la vida. El fenómeno de la reproducción, de la multiplicación, no es suficiente para considerar a los virus como entes vivos. Además, los virus, para multiplicarse, para ensamblarse, este proceso que vemos aquí en la parte de arriba de la imagen, necesitan la energía de la célula que infectan. Pero no solo de la energía. A diferencia de muchos organismos que son parásitos de otros y también necesitan la energía del huésped, los virus necesitan también una buena parte de la maquinaria celular para su reproducción. Así que, aunque muchos libros clasifiquen los virus como parásitos o parásitos estrictos, lo cierto es que son aún más dependientes, mucho más, de la célula que todos los parásitos clásicos, pues como la malaria, etcétera. Bien, aquí abajo indicamos pues que efectivamente los virus sabemos que son una variedad de alternativas para ir de un huésped a otro, de una célula a otra, de un organismo a otro. La vía aérea, como el coronavirus, la sanguínea, recuerdo la expansión del virus del SIDA, del virus del VIH, en los drogadictos por compartir jeringuillas, la transmisión sexual, en el caso de la hepatitis B, los herpes virus y papilomavirus. Fecal oral, por ejemplo, aquí hay un caso que es el virus de la hepatitis A, tiene una cápside muy resistente, aguanta muchos días en el agua de mar, incluso en el agua clorada de la piscina, aguanta bastante bien el calor, de manera que si hay contaminación por aguas residuales en el agua en que nos bañamos, están en todos los ecosistemas, pues facilita que nos contaminen. No son siempre virus malos, los virus pues tienen su papel en la evolución y, por ejemplo, pues tenemos flores que cambian de color pues porque han sido infectadas con un virus, o en el caso de los mamíferos
digamos, si es posible, digamos, que los mamíferos tengamos un embarazo interno, es gracias a las infecciones virales que permiten el desarrollo del embrión y de la placenta en el útero de la madre sin que la madre haga una respuesta inmune en contra del propio feto. Bueno, en fin, continuamente tenemos virus nuevos, virus emergentes. No hace falta hablar mucho de esto porque estamos teniendo el caso del coronavirus SARS-2, pero es muy frecuente, es un caso, digamos, no es algo extraño lo que nos está pasando, los que el virus que previamente pasaba de infectar un animal salvaje pase a infectar a otro o pase a infectar personas, que es lo que conocemos como zoonosis. Entonces, digamos, todo aquello que modifica las relaciones entre los seres vivos facilita estos saltos de los virus de unas especies a otras, porque, digamos, introduce, rompe los equilibrios, rompe las pautas y todo lo que tenemos aquí, cambio climático, deforestación, pasamos a tener ecosistemas alterados, organismos que cambian sus hábitats y sus hábitos. Esto es importante. La pobreza, la comunicación, tenemos la facilidad con la que viajamos masivamente. Esto ha generado también en otros tiempos pandemias históricas, como por ejemplo la llegada de los descubridores a América, que portaban la viruela, que estaba presente en Europa y que diezmó la población indígena porque para ellos era un virus completamente nuevo. Las epidemias y las pandemias son cada vez más frecuentes. Esto es algo que debemos empezar a tener en mente. Veis aquí un listado de las epidemias y pandemias que nos han acompañado estas últimas décadas y, en fin, no es que todos estos virus hayan aparecido de repente. Algunos posiblemente son muy antiguos, como el West Nile virus, pero que no era un problema importante hasta que hubo un brote en Nueva York en el año 99, y que este año además el West Nile virus, todos sabréis por las noticias que hemos tenido casos en Andalucía de personas infectadas con este virus. También hay otros virus, por ejemplo el virus de la hepatitis C, que digamos posiblemente llevaban muchos años, muchas décadas con nosotros, pero no se podía distinguir de otros virus de las hepatitis, solo hasta la década de los años 80, que por fin se pudo ver que se trataba de un virus distinto del virus de la hepatitis A y del virus de la hepatitis B, y que luego fue identificado como el virus de la hepatitis C. Y estos, los investigadores que trabajaron en este tema, que consiguieron distinguirlo de los otros virus de las hepatitis y establecieron un sistema de diagnóstico para este nuevo virus que infectaba muchísimas personas en todo el mundo, muchísimas, pues han recibido el Premio Nobel de Medicina este año. Bueno, luego tenemos la serie de los SARS, de los coronavirus. Esta fue la primera, el SARS fue la primera pandemia o primera epidemia de este milenio. Empezó en 2002 con un brote en China, pero se consiguió confinar a tiempo. Después hemos tenido también el brote del MERS, que no está así, está aquí en 2012, y ahora tenemos de la misma familia el SARS, y bueno, ya todos sabemos qué es el SARS. Una cuestión importante, aquí tenemos, bueno, estos virus respiratorios que, en fin, ya sabemos que tienen posiblemente su origen en los murciélagos y que ha afectado ya a todo el mundo. Llevamos más de 1 millón de muertes y más de 43 millones de casos de personas que se han infectado por este virus. Bueno, un tema que quería hacer hincapié al hablar de los virus, y de hecho todos estos días oímos que si el coronavirus está mutando,
si está evolucionando, está haciéndose más infeccioso. De hecho, parece que hay una mutación salida este verano de España, que es la que ha invadido Europa en esta segunda ola de infección. Hoy mismo salían las noticias de un mutante, un coronavirus SARS-2 mutante surgido en los bisones de Dinamarca, que también ha contagiado a humanos. Y es que la evolución viral es un tema muy importante porque está detrás de muchas de las propiedades de las infecciones causadas por virus. Aumento de la diversidad. Una mutación puede hacer que un virus que antes no infectaba a humanos confiera al virus esa capacidad, o puede hacer que una enfermedad que normalmente está acotada en el tiempo se haga crónica o que se haga resistente a los fármacos. Esto, por ejemplo, ha sido un gran problema en el tratamiento del HIV. Entonces, bueno, vamos a ver qué es esto de la variabilidad viral. Entonces, la variabilidad, bueno, la infección se caracteriza porque un virus infecta a una persona o un animal y la infección se caracteriza por una multiplicación del virus. De uno, digamos, inicial o de unos pocos decenas o centenares de virus que son los que inician una infección, pasamos a tener millones o miles de millones de virus por mililitro de sangre. Entonces, cada vez que el virus se copia para duplicarse, se introducen cambios en la información genética. Son cambios aleatorios, que es lo que denominamos mutaciones. Aparecen unos y desaparecen otras. Aquí, a la derecha de la imagen, cada línea representaría un genoma, una cadena de ARN viral, un genoma viral. Entonces, se amplifica en número, pero también se amplifica en variantes. Podemos ver que representando aquí en estas cadenas, como con estos simbolitos, las mutaciones. Pues bien, podemos tener tantas mutaciones, tantos genomas mutantes como genomas del virus. En un paciente infectado podemos tener millones o miles de millones de variantes por mililitro. Es decir, la variabilidad viral, especialmente los virus de RNA, es extraordinaria. ¿Qué pasa? Pasa que esa variabilidad, a pesar de la gran mayoría de esas mutaciones, como he dicho, son aleatorias y van a provocar que ese virus sea defectivo, sea un virus que no va a ser, debido a esa mutación, no va a ser capaz de generar nuevas infecciones, pero solo que algunos de esos virus tengan alguna ventaja. Por ejemplo, aquí pongo el caso de una población original que después de evolucionar, si bien antes podía infectar un tipo de células, después de generar todo ese repertorio de variantes, pues ese virus puede llegar a infectar muchos tipos de células distintas, Jurkat, GILA, VHK. Entonces, si alguna de estas da una ventaja, pues esa variante se va a seleccionar. Esto es la selección natural. Esa variante va a dominar en la población. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque esta variante, la mutación que tenía, la hace más apta para entrar a través de uno de esos receptores celulares, por ejemplo, o para defenderse del sistema inmune. Es el caso de la gripe. La gripe nos infecta cada año y lo que tiene, digamos, la variabilidad, el alto grado de variación de la gripe, lo que hace es evadir nuestras defensas. Nosotros sufrimos la gripe cada año, generamos defensas, pero cada año el virus varía un poco, lo suficiente como para podernos volver a infectar, o varía muchísimo, que es el caso que, está representado en la diapositiva como de vez en cuando el virus de la gripe no solo sufre una mutación, sino que tiene reordenamientos genéticos o, recombinaciones entre virus aviares y virus de cerdo y virus humano, y entonces estos cambios grandes son los que suelen provocar, pues, una mayor gravedad de la infección, porque no estamos para nada preparados para esos virus. Y en fin, sí, aquí esto es importante porque, ya volviendo a la pregunta original, si ahora retomamos la cuestión de si los virus son entes vivos o no, como habíamos visto, la reproducción a secas no era muy importante para esta clasificación, pero otra cosa es la reproducción adaptativa, es decir, estos
esta capacidad de reproducirse con variación y que esta variación sea útil para el virus para adaptarse, para, digamos, sobrevenir a problemas ambientales, a problemas, digamos, que él se topa con las defensas, que los virus se topan con las defensas de los organismos. Esta sí es una propiedad única de los seres vivos. Y en este caso, pues en los virus, la capacidad evolutiva representa un área de investigación muy importante por todos estos fenómenos que hemos planteado. Y ahora ya os dejo con mi compañera de laboratorio, que está ahora en Nueva York, y que os quiere decir algo. Bien, muchas gracias por vuestra atención.